Hola, mucho gusto. Mi nombre es Anabel Castro Martínez, pertenezco al semestre 1 de pregrado de Derecho. El día de hoy hablaré sobre dos periodos, el periodo preclásico y el periodo arcaico. Empezaré por el periodo arcaico. El periodo arcaico en sí se vio reflejado en el año 753 a.C. y a 367 a.C. Este se dividió por Mores Maiorum, que fue la promesa de fuentes escritas de Louis Sibel, y la ley de las 12 tablas, que fue concedida en el año 457 a.C. a 450 a.C. La ley de las 12 tablas es de la gran importancia, ya que fue la primera ley escrita. Es una fuente importante, ya que fijó el límite del derecho, intentando buscar una igualdad entre patricios y plebeyos. Seguidamente buscamos a Mores Maiorum, que fue la costumbre jurídica, que es la primera fuente del derecho. Son los usos y el hábitos reiterados en el tiempo. Esta fuente en sí se vio transmitida como fue la vía oral y en sí de generaciones. Entonces Louis Sibel cogió unos derechos, las cuales fueron el derecho al matrimonio, el derecho al voto, el derecho al comercio, el derecho al desempeño de cargos públicos y el derecho a las tradiciones orales, que es las costumbres. Bueno, en el periodo arcaico se me olvidó mencionar sobre la monarquía, que este se fue reflejado en el año 753 a.C. a 510 a.C. Seguidamente vamos por el periodo preclásico, la cual se dio a mediados de un tiempo del 367 a.C. a 27 a.C. Este se fue dividido con república, la cual fue en el 510 a.C. a 27 a.C., las cuales fueron divididas por leyes comitiales, les Hortensia en el año 286 a.C. y les Cornelia en el año 67 a.C. Aquí en las divisiones de Luz Gentium 242 a.C., nuevo derecho acorde a los nuevos tiempos, se ve reflejado la definición, la cual dice se da una separación del derecho en varios cuerpos jurídicos aislados para protección de las personas en varios puntos, como así, dando así un origen al estatus de la antigua Roma. También podemos hablar sobre las inadecuaciones de Louis Sibel, que fueron las reformas nuevas exigencias de la sociedad, y Luis Honorarius 367 a.C., que fue el derecho de los magistrados. Seguidamente vamos con el orden senatorial, la cual esta era conformada por familias pertenecientes. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Alcumedo Rodríguez. Hoy les vengo a hablar sobre el periodo clásico romano. Bueno, este periodo clásico romano empieza o se extiende desde el primer emperador Augusto en el año 27 a.C. hasta el último emperador Alejandro Severo desde el 235 a.C. Bueno, ¿qué trata el periodo clásico? El periodo clásico en el derecho romano se da las instituciones jurídicas del derecho privado, se consolida la producción de los jurisconsultos, tuvo su mayor apogeo, floreció la vocación del abogado. Bueno, características: la consolidación del cuerpo del derecho, concentración del poder en el príncipe, aumento en labores jurisconsultos, aparición de las escuelas clásicas del derecho romano. Bueno, fuentes del derecho clásico: constituciones imperiales, leyes plebiscitos, jurisconsultos y senadoconsultos. Bueno, momentos importantes: el ascenso de Augusto, senadoconsultos macedoniano, lex de imperio, edictium perpetuum, vengo a hablarles sobre el periodo posclásico del derecho romano. El periodo posclásico abarca desde la muerte de Alejandro Severo del año 235 después de Cristo hasta la compilación jurídica ordenada por Justiniano, coincidiendo con el periodo del dominado del Imperio Romano.
Se caracteriza por la desaparición de escuelas jurídicas de la época clásica, donde el Consejo de Juristas se fue convirtiendo poco a poco en órganos burocráticos permanentes. Es que es aquí donde se producen las principales constituciones imperiales, que fueron recopilaciones del derecho de forma estatal y centralizada. El periodo posclásico se corresponde con el periodo histórico dominado o bajo el Imperio Romano, durante los cuales la producción jurídica se concentró por completo en figuras de dominus, emperador, imperator, quien concentró casi todos los poderes propios del Estado. Los cambios durante el periodo posclásico se van a las fuentes de concentración, el proceso judicial se unificó, el derecho privado se cristianizó y las fuentes se concentraron. Además, el proceso judicial adaptó universalmente los procedimientos extraordinarios, por lo cual las antiguas distinciones. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto García. El periodo justiniano se da a mediados del siglo VI, cuando se marcaba el fin del Imperio Romano. En el año 527 después de Cristo sube al poder el emperador Justiniano, más conocido como el emperador épico. El emperador Justiniano trataba de recuperar el antiguo dominio del Imperio Romano, modernizando las leyes y el fisco. Para lograr este objetivo, crea la reforma del Corpus Juris Civilis, reforma que trascendería a través de los tiempos. Dicha reforma consta de 4 partes: el digesto, las instituciones, el código y las novelas. Esta reforma es hoy en día la base del derecho de todos los jurisprudentes.